HyperX Quadcast, uno de los micrófonos más populares para lo que es streaming y podcast. Hoy voy a hacer el unboxing, prueba de sonido y lo voy a comparar con otro de los micrófonos populares, el Blue Yeti Nano. La caja viene bastante bien presentada, te explica el tema de los patrones de costado que después voy a hablar, pero vamos a sacarlo rápidamente, así nos enfocamos más que nada en la prueba de sonido. Un pequeña guía de uso en varios idiomas. La forma de embalar está muy buena. Creo que antes venía con una especie de telgopor, ahora ya es plástico, pero van a ver ahora. Por un lado tenemos cable USB, es de un lado USB, del otro es del tipo USB, mini USB. Hay fichas más modernas, pero la verdad no afecta para nada porque es específico para usar con este micrófono. Es un cable bastante largo, ahí está, doble. Es largo y bastante gruesito, parece bueno. Luego viene con un adaptador por si no queremos utilizar la base para apoyar que trae de fábrica, que te sirve para cualquier brazo, para cualquier trípode para micrófono. Esta parte se adapta al micrófono y del otro extremo tiene dos medidas en uno que se adapta a la mayoría de los brazos que hay para micrófono. Y por último, lo que más nos interesa, el micrófono. En la parte posterior tiene 4 patrones, a diferencia del Nano que trae 2. Uno es el estéreo, el cual va a tomar de ambos lados según lo que estemos grabando. El otro patrón es el patrón omnidireccional, el cual toma todo lo que sucede alrededor. El tercer patrón es tal vez el que más vamos a utilizar, que es cuando graba una sola persona. Es el patrón cardioide, que graba el sonido que viene de frente y no tanto lo que sucede por atrás o a los costados. Y por último, el patrón bidireccional, que es cuando, por ejemplo, haces una entrevista frente a frente, graba del lado de frente, del lado de atrás. Pero bueno, no sé si es recomendable utilizar un micrófono para varias personas, pero bueno, te permite esa función. Tenés 4 patrones en un solo micrófono. Ya empiezo con las pruebas de sonidos, pero antes de decirte que si te gusta este tipo de contenido, que dejes un me gusta, suscríbete al canal y activar las notificaciones para que YouTube te avise cuando subo nuevo material. Tengo el micrófono ya conectado. Características que te puedo ir comentando. Bueno, tiene el shock mount, que es para que no tome las vibraciones, los golpes, no salga grabado, ya que el micrófono está en el aire y no en la base, no es una sola pieza. Luego el botón de mute, que es muy práctico para silenciar el micrófono. Ahora está apagado, simplemente con tocarlo de manera táctil. Ahí está encendido y rápidamente nos damos cuenta si el micrófono está apagado o encendido, obviamente por el color rojo que nos da casi en la cara. Está apagado. Los patrones para regular desde atrás. Tiene una entrada posterior, un jack para auriculares que te permite escuchar en tiempo real, sin retrasos, el sonido directo del micrófono. Y una perilla muy práctica para el control de ganancia, que tiene 5 puntitos, pero bueno, te permite regular más allá, hacia la derecha y a la izquierda la ganancia. El soporte tiene un tope ahí abajo, el máximo acá arriba. Lo que tenés que hacer es obviamente no hablar de acá porque le estarías hablando al botón de mute, sino que inclinarlo un poco para arriba para que quede orientado hacia tu boca. Si queremos evitar el tema del pop, lo ponemos un poquito corrido, hablamos así para que el aire pase por el costado y no pegue directamente, y tema solucionado. Ahí me di cuenta que está apagado, hablo y los pop no salen grabados en la aplicación de grabación, que por cierto ya empezamos a utilizarla para la prueba de sonido. Voy a hacer las pruebas de los patrones para que veas las diferencias. Primero es el patrón estéreo. Entonces en el patrón izquierdo, ahora te puedo hablar de la izquierda, puedo pasar a hablar de la derecha, puedo hablar del centro. Obviamente, para notar bien las diferencias te conviene siempre ponerte auriculares. Luego el otro patrón que tiene, ahí está, es el omnidireccional, que toma, ahora estoy hablando por el Quadcast, toma el sonido todo alrededor por igual. Si habla de frente va a tomar algo de eco por atrás porque es todo el sonido alrededor. El otro patrón lo voy a pasar por ahora, después te lo muestro en detalle. Es cardioide, ahí está. Y el último es el bidireccional, sería. Te sirve para hablar con 2 personas y debería tomar de todos lados. Lo que voy a hacer ahora es pasarlo al modo cardioide, una ganancia media en el micrófono. Voy a leer exactamente lo mismo que leí cuando hice el análisis del Yeti Nano, para que puedas comparar bien la calidad de sonido. Ponete auriculares si podés. El micrófono USB Premium Yeti Nano ofrece un sonido con calidad de difusión para podcasting, videos de YouTube, streaming en Twitch y llamadas con Zoom. Yeti Nano se inspira en el legendario Blue Yeti y combina calidad de sonido de 24 bits con potentes efectos vocales Blue Voice para grabación y streaming profesional. El micrófono USB Premium Yeti Nano ofrece un sonido con calidad de difusión para podcasting, videos de YouTube, streaming en Twitch y llamadas con Zoom. Yeti Nano se inspira en el legendario Blue Yeti y combina calidad de sonido de 24 bits con potentes efectos vocales Blue Voice
para grabación y streaming profesional. Me gustó en lo personal más el Yeti Nano, que me pareció que tomó más completo el rango de frecuencias. Tasa de bits, el Yeti Nano graba en 24 bits y el Quadcast graba en 16 bits, que igualmente no está para nada mal, pero bueno, alguien que se dedique al sonido, que tenga un estudio de grabación, seguramente prefiera 24 bits. Con 16 bits está más que bien igualmente. Precio, el Yeti Nano sale bastante más económico, pero también ten en cuenta que es una compra que haces una única vez y te olvidas. Luego, el tema de patrones, sí, gana el Quadcast sin lugar a dudas, aunque la mayoría de las veces utilicemos el modo cardioide. Yeti Nano tiene el modo cardioide y el omnidireccional, que igualmente son los más utilizados. Control de volumen de auricular, el Yeti Nano te permite conectar auriculares y tiene una perilla de control de volumen. En el caso del Quadcast no podés controlar el volumen, sí lo puedes hacer desde los controles del sistema operativo. Hablando de controles, por el tema de ganancia, creo que sin lugar a dudas el que gana es el Quadcast, ya que te permite controlar la ganancia directamente desde una ruedita aquí abajo, y para hacerlo con el Yeti Nano tenés que instalar la aplicación Blue Sherpa para controlar la ganancia, algo que con el Quadcast lo conectás, no hay que instalar absolutamente nada. Silenciar, bueno, ambos micrófonos tienen la opción de silenciar. En el caso del Quadcast me parece muchísimo más práctico. En el Yeti Nano también permite silenciar con un botón, pero ya es tipo un clic que sale más fuerte en las grabaciones. Este es muy sensible y a simple vista te das cuenta que el micrófono está apagado o encendido. Extras. Sin lugar a dudas pienso que el Quadcast es el ganador, ya que viene con el shock mount incorporado para que no absorba las vibraciones de la mesa, y tiene un filtro anti-pop para que no tome las PP que nos chocan con el micrófono y hacen que sature el micrófono. Pienso que para un buen filtrado necesitas además un filtro aparte, no creo que el que venga incorporado sea suficiente, pero es un detalle que tenga algo aunque sea de filtro anti-pop. ¿Cuál comprar? Es muy difícil decidir, depende del uso que le dé cada uno. Tenés la ventaja del shock mount, el mute que es muy práctico, tenés la ganancia acá, pero bueno, en el Blue Yeti Nano tenés, a mi parecer, una calidad de sonido bastante superior. ¿Cuál te gusta más, el Quadcast o el Yeti Nano? Déjamelo en los comentarios y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!